Ya tenemos el contacto con Carlos Fouchant, tenemos la videoconferencia, lo estamos viendo y lo podemos escuchar también. Él se encuentra en su despacho, en su domicilio en Barcelona, España. Gentilmente, este teólogo, erudito y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana nos atiende para responder diferentes inquietudes de la Biblia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami. Buenos días, Donizetti Barrios. Un saludo cordial en el Señor Jesús para ti, para Carolina, para Mónica y para todos los radioescuchas y cada uno en particular de vivelestereo.com. ¿Cómo has pasado estas horas desde la última entrevista? Gracias a Dios, muy bien, Carlos. Gracias al Señor. Y contento de ver la respuesta de las personas porque nos manifiestan en el Facebook, en los correos que nos mandan aquí a la radio, cómo les ha aprovechado esta sección. Y ya usted sabe que inclusive de varias estaciones de radio se conectan para pasarlo en vivo, y en otras estaciones ponen a un joven, ponen a alguien encargado de que esté con la computadora lista para que cuando usted hable, esta persona comience a grabar y luego en otro horario en la emisora retransmiten la entrevista. Y también de las mismas personas que escuchan Vive el Estéreo tenemos oyentes como Antonio Andión, que en su computadora graba esta sección. Entonces hay gente que está escuchando y está grabando, así es que si algún día yo no consigo un archivo, se me dañó un archivo o algo pasó, no es sino pedir aquí en el chat a algún oyente que tenga las grabaciones, por favor compárteme la grabación de tal fecha, tal día sobre tal tema. Entonces eso nos da mucha alegría tener esa retroalimentación. Qué bueno. Entramos con el tema de hoy, Carlos. Con mucho gusto, sí, vamos a ganarle tiempo al tiempo. Claro que sí. Adelante, don Vicente. Bueno, la introducción entonces la voy a hacer lo más breve posible. A raíz de una persona en el chat que le preguntó a Carlos acerca de qué quería decir que a Pedro el Señor Jesús le dijera: te entrego las llaves del reino de los cielos, los pecados que retengas serán retenidos, los que perdones serán perdonados, y que todo lo que ates en el cielo en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Carlos ha venido respondiendo a cada uno de estos puntos, sustentándolo bíblicamente. Ahora llegamos a una parte, en eso quedamos en el día de ayer, donde Carlos nos estaba explicando lo siguiente. La forma como la iglesia cristiana se manejaba, la iglesia primitiva, no es el de una estructura piramidal, donde están los poquitos que son los que gobiernan, o la persona que dice esto es lo que se hace y todos los demás abajo obedeciendo, sino que lo que encontramos, por ejemplo, en el primer concilio que celebró la iglesia, está en el libro de Hechos, en el capítulo 15, encontramos que estaban reunidos los apóstoles y los ancianos, y ellos en ningún momento se dan ínfulas de decir nosotros, los que mandamos, los que gobernamos. En ningún momento aparece Pedro actuando como el sumo pontífice o el gobernador de todos o el líder o el mandamás, sino como cualquier otro creyente, y están analizando hechos, están tomando decisiones, y esto es lo que Carlos nos iba a mostrar en detalle en el día de hoy, que yo le dije, bueno, Carlos, como estamos metiéndonos en otro tema, hagamos algo, dejemos aquí y más bien mañana continuamos y usted desarrolla el tema con generosidad, con amplitud. Así es, Carlos, que el tiempo es suyo, adelante. Yo me levanto un minuto de la mesa porque voy a ir a acomodar la cámara, así es que en este minutito no me vaya a dar el cambio porque no estoy frente al micrófono, estoy acomodando la cámara para que se enfoque la pantalla y la gente le vea a usted. Muy bien, don Donizetti Barrios, muchas gracias por la oportunidad que me da vivelestereo.com para tratar este tema tan interesante y yo diría apasionante y actual. Digo actual porque afecta nuestras vidas como creyentes hoy. Hoy creo que es 25 me perdonan mi falta de precisión sobre el día que vivo, pero no estoy muy claro en eso, no lo llevo, pero creo que es 25 de septiembre. Y eso afecta lo que estamos tratando hoy. El tema que estamos tratando hoy bíblico afecta nuestras vidas como creyentes, como seres humanos, actualmente, en este día particular. Entonces, ¿qué tenemos que decir acerca de este cambio dimensional o geométrico que la historia inmediatamente después de la partida de los apóstoles del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del apóstol Juan,
de esos 3 últimos apóstoles. El ministerio apostólico no llegó sino hasta allí y nada más, y no continúa. ¿Cómo fue cambiada la forma propuesta por el Espíritu Santo desde Pentecostés? La vida ministerial del Señor Jesús, la vida física del Señor Jesús en este planeta Tierra duró 33 años. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y inmediata resurrección de entre los muertos y ascenso al cielo. 33 años y medio. Y la narrativa que plantea el libro de los Hechos cubre un periodo similar de 33 años. Entonces, lo que tenemos que aclarar primeramente, y lo digo a forma de introducción, es esa mención de primer concilio que hubo y que se nos registra en los Hechos, en el capítulo número 15, me parece. Bueno, ese no fue el primer concilio, en realidad fue el único concilio. De manera que el único concilio bíblico, ¿no? Entonces, que está en la Biblia, sí. Sí, el único que está en la Biblia y el único que tiene autoridad, porque después la autoridad inmediatamente recayó sobre la palabra de Dios, que todavía no estaba concluida. Nosotros tenemos que entender que faltaban todavía todas las epístolas, que el apóstol empezó a escribir en el año 50 más o menos, y lo único que había para ese entonces era la epístola de Jacobo. Entonces, una cosa muy importante es entender que la voluntad perfecta de Dios no establece ningún concilio posterior. Todos los demás concilios fueron planteados por la religión cristiana, no por la fe cristiana, no por la palabra de Dios. De manera que hay 2 cosas que se contradicen enormemente, que son el registro bíblico y el registro histórico. Se contradicen primero porque del registro histórico tenemos que desconfiar mucho, porque la historia la escribe el mundo, y inmediatamente vamos a demostrar por medio de la escritura cómo ya los primeros mal llamados padres de la iglesia o padres apostólicos llevaron a un cambio de la propuesta cúbica de la iglesia a la propuesta piramidal de la iglesia. Para entender esto, ¿por qué dicen, Carlos nos está hablando de figuras geométricas? Porque las figuras geométricas están en la Biblia y tienen un alto significado tipológico o simbólico. Y es, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es el lado, la cara más importante de la figura geométrica del cubo, ustedes tendrán que estar de acuerdo conmigo que son todas o ninguna. O sea, un cubo no tiene ninguna figura, sin ninguna cara importante. En cambio, si le pregunto cuál es la parte prominente de una pirámide, usted enseguida me dice la punta, el vértice. Y cuál es la parte menos importante o digamos más baja, pues es la base. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar en Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén, que sus medidas son iguales en su altura, anchura y profundidad, nos quiere decir que esos, creo que son 12.000 estadios, de lado 12.000 estadios, son cifras simbólicas, pero lo que quiere decirnos es que esa Nueva Jerusalén, que es la iglesia, tiene exactamente las mismas medidas y que todos somos hermanos en la fe en Cristo Jesús. Que no hay nadie, no hay personalidades descollantes, no hay que alimentar a egos o a alter egos importantes que tengan necesidad de nutrirse con nuestros aplausos o nuestras ofrendas o nuestra fidelidad. Nosotros debemos fidelidad, la iglesia debe fidelidad a Dios por medio de la palabra escrita en el Espíritu Santo. Eso es todo. La fidelidad tiene que ser expresada en
en la palabra de Dios, hacia la palabra de Dios. Entonces quiero invitarlos a que leamos este problema, cómo sufrió los cambios de una manera asombrosa, rápida, casi inmediata, inminente, a un hecho particular que está en la Biblia y que ahora lo vamos a leer con detenimiento. Te invito a que me ayudes, Donizetti, a leer en Hechos el capítulo 20, que por cierto tradicionalmente ha sido mal llamado libro Hechos de los Apóstoles. Estos no son hechos de los apóstoles, los hechos son del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Los apóstoles hicieron todas las cosas que hicieron movidos por el Espíritu Santo, de manera que el libro se conoce, el tratado, el segundo tratado de Lucas se conoce y debe ser respetado y llamado así como Hechos, más nada. ¿Hechos de quién? Pues obviamente, ¿quién es el autor de Hechos? ¿Quién es el autor de toda la Biblia? Pues Hechos del Espíritu Santo, obviamente. Entonces leamos por favor en el momento donde el apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en el versículo 17 en adelante, Donizetti. Entonces, ¿estamos ubicados dónde? En Hechos 20, Hechos 20, Hechos 20 del 17 en adelante leo entonces, dice así: Sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando acudieron a él, les dijo: Vosotros sabéis bien cómo, desde el primer día que entré en Asia, me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y como de nada que fuera útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, proclamando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora mirad que yo, constreñido por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Tened cuidado vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, quien adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que, trabajando así, es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Sigo? Hasta ahí yo creo que es suficiente, Donizetti. Okay. Entonces, lo que vamos a resaltar aquí primeramente es: los congregó, los mandó a llamar ¿a quiénes? ¿A los santos de la iglesia o a los ancianos de la iglesia? Mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien, a los ancianos de la iglesia, y el contexto del mensaje es exhortativo, halagador o exhortativo lleno de advertencias y premoniciones. Sí, lo último que ha dicho, exhortación y palabras de advertencia
porque ese es el peligro que se cierne sobre la iglesia. Sí, pero se cierne sobre la iglesia a través de los santos o a través de ellos. No, de los ancianos no, pero dentro de la misma congregación se levanta gente, porque ahí dice que dentro de la misma congregación se van a levantar, dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y luego dice, van a entrar, y luego dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos. Entonces van a venir lobos, y también se van a levantar dentro de la misma congregación gente perversa. Sí, pero yo ahí tengo que disentir contigo. Yo creo que es vosotros, es específico. ¿Le dice a los ancianos? Claro, a los que los había llamado. Ni de broma se lo dice a los santos. Y de entre vosotros mismos ancianos se levantarán hombres que hablan perversidades. Le está diciendo, entre ustedes ancianos, o sea, entre el mismo liderazgo de la iglesia, ¿se van a levantar hombres que hablen perversidades? Exactamente, sí señor, es muy específico porque fíjate que yo leo en Filipenses ahora que lo tengo abierto y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿A quién le dirigía la carta primeramente el apóstol? No esa epístola, sino todas las epístolas. ¿A quién las dirigía? ¿A un grupo privilegiado? ¿A algún pastor en especial? ¿A algún doctor de la ley particularmente? ¿A quién le dirigía las epístolas contentivas de la más altísima teología? Bueno, a toda la iglesia le está escribiendo él. Todas, sin excepción, ¿verdad? Todas Correcto. Las epístolas del apóstol Pablo son dirigidas a todos los santos. El cubo, ¿te acuerdas? El cubo. Claro. El cubo. Muy bien. Aquí va a separarlos y los va a poner de segundos. Leo de nuevo, salutación a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Quiere decir, oye, casi se me olvida, también con los obispos y los diáconos. Entonces, aquí mandó a llamar a los ancianos, a los que estaban, vamos a decir, puestos para cuidar a la grey. Porque es importante, Donizetti, que leamos nosotros aquí en Romanos, por favor, el capítulo 12, si quieres, en dos versiones tenemos que leerlo, porque ha sido mal traducido, lamentablemente, muy mal traducido. Romanos 12, y el capítulo y el versículo, el versículo, perdón. Sí, el versículo, ya te lo digo, es vamos a ver, versículo número 8. El 8 dice en la Reina Valera del 60, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12:8. ¿Y qué dice la Biblia textual? El que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Entonces, después de generosidad, ahí está el cambio, ¿no? Sí. Dice el que exhorta en la exhortación, y aquí dice el que exhorta en la exhortación, bien. Luego dice el que reparte, aquí en la textual dice el que comparte con generosidad, del 60 dice el que reparte con liberalidad. Luego dice el que cuida de los demás, en la Reina Valera del 60 dice el que preside con solicitud. Acá lo que dice es el que cuida de los demás con diligencia. Entonces no es presidir de ser el presidente, sino el de ser cuidador. Exactamente, cuidador. Esto es muy importante porque esa palabra de obispo o presbítero o anciano ha sido deformada a través del tiempo y se le ha dado un cargo de jerarquía, una connotación de supervisión que el texto bíblico no propone.
Originalmente no se propone eso, no es la idea de que alguien tenga señorío sobre la grey. Claro, allí no se está planteando un organigrama, sino diferentes áreas de servicio. De ninguna manera. Mira, nosotros aquella parte que dice el que anhela obispado, buena obra desea, la 4ª edición de la Biblia textual va a aparecer, y eso fue decidido por unanimidad en el comité, va a aparecer el que cuida de los demás, si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Ese es el propósito, ese es el significado verdadero. Si alguno anhela cuidar de los demás, mira qué cosa tan noble, cómo ha sido deformada y pervertida la palabra obispado. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Y así tiene que ser traducido, porque esa es la intención del texto sagrado. Ahora, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, dice, sujetaos, cuando dices en Hebreos, me parece que dice sujetaos a vuestros pastores. Ya, lo que pasa es que la palabra pastores, Carlos, casi ni aparece en el Nuevo Testamento, es muy difícil. Creo que está 3 veces en todo el Nuevo Pacto, pero voy a buscar por pastores en el Nuevo Pacto. Está aquí en 13:7. Ah, ¿en Hebreos 13:7? Sí, en Hebreos 13:7 está una de las partes. Ya. Hebreos 13:7, llego hasta allí. Hebreos 13:7. Dice, Hebreos 13:7. Lo encontramos aquí, dice, acordaos de los que os dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Y qué dice en la Reina Valera? En la Reina Valera, deme un segundito, voy a buscar entonces Hebreos, porque estaba buscando la palabra pastores, y ahora le voy a dar el dato, cuántas veces aparece. Creo que 3 veces en todo el Nuevo Testamento aparece la palabra pastores. Es una palabra que no aparece mucho en la Biblia. En la Reina Valera del 60 dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Allí aparece pastores, sí, la palabra. Pero no es pastores, es de quienes os dirigen. ¿Cómo está en el original griego? ¿Qué dice? Lo que se tradujo allí como pastores. De quienes os dirigen, sí. no es, mira, pastores está una sola vez en el texto del Nuevo Pacto. Una sola vez en la epístola a los Efesios, más nada. Una sola vez la palabra, creo que es sí, poimen, ¿es esa la palabra, sí. Pastores? Ya te digo, sí, exactamente. La palabra poimen. Una sola vez está. Si quieres búscalo en la concordancia, sí. En Pastores, en la Reina Valera, porque todavía no hemos, dice sujetaos a vuestros pastores. Busca sujetaos allí en la concordancia. Sí, en la concordancia, mire, la palabra pastores aparece en Hebreos 13:7. Perdón, primero aparece en Efesios 4:11. Luego está en Hebreos 13:7. En Hebreos 13:24 y Primera de Pedro 5:4. Claro, en la concordancia, de acuerdo a cómo se ha traducido en Reina Valera del 60. Entonces tendríamos que aparece 4 veces en el Nuevo Pacto. Solo 4 veces. ¿Me las puedes volver a leer, sí, por favor? Con mucho gusto. Sí, Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está. Y recuerden que esa es la única que está. Sí, Efesios 4:11. Y él mismo, ahora recuerden el problema con la palabra constituyó, que no es constituir de nombrar en un cargo. Esta es la palabra griega didomi, que se refiere no a constituir sino a dar. La mejor traducción. Sí, voy a ver cómo está en la Biblia textual. Efesios 4:11 dice, voy a leerlo, aquí está, buscando, dice el 4:11, y él mismo dio, correcto, lo tradujeron muy bien, Carlos, porque didomi es dar como un árbol que da fruto. Entonces debe traducirse no constituir, didomi debe traducirse dar, y él mismo dio
Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Pastores en el sentido de cuidadores de un rebaño. Exactamente, que lo llevan a donde hay alimentos. Sí, señor. Eso es todo. Eso es todo. Y los otros 3 textos, Carlos, en la Reina Valera del 60, entonces serían Hebreos 13:7, que no tradujeron cuidadores sino pastores. Hebreos 13:24, donde no se tradujo como cuidadores sino como pastores, donde dice saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y Primera de Pedro 5:4, que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No se tradujo allí como cuidadores, sino la Reina Valera del 60 usó la palabra castellana pastores. Sí, pero también debe haber una que está en sujetaos. Ah, sujetaos. Sujetaos a vuestros pastores. Sujetaos. Deme un segundito. Entonces voy a buscar por sujetaos. Sujetaos con tilde en la A, porque si no esta concordancia no me lo hace. Sujetaos. Ya mismo le voy a decir sujetaos. ¿Dónde puede estar esto? En la Reina Valera. Hebreos 13:7, ahí mismo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. A ver, 13:7 de Hebreos. Sí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, vamos a leer aquí en la nota de la Biblia textual, la nota 160 y 161, que aclara suficientemente esto. Hebreos 13:17. Bien, la nota está un poco extensa, voy a leerla entonces. ¿Perdón? Lee entonces allí en Hebreos 13:17, en la Reina Valera. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es ahora, que hay dos parecidos, hay Hebreos 13:7 y 13:17. Exacto. Entonces ahora, por favor, lee en la Biblia textual Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Deme un segundito, que me había ido para otra parte. Hebreos 13, claro, es que son 2 textos diferentes. En el 13:7 habla de pastores y en el 13:17 otra vez dice, prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Ve de nuevo aquí el contexto, el tono, ¿verdad? Prestad atención en vez de sujetaos, te habla de un cuidado. Prestad atención a quienes os dirigen, no es a los pastores, es a quienes os dirigen. La palabra pastores, en ambos casos, en el 7 y en el 17, es una intromisión que no está en el texto. Ya. Entonces, nosotros aquí hemos puesto en la nota 160 y 161, dice así, mira, entendemos la importancia funcional que adquiere el verbo peito en su declinación imperativa, peiteste, traducido obedeced en casi todas las versiones. No obstante, al analizar sus significados en el contexto, vemos que, 1, la voz activa significa convencer, y se dan las citas. La otra es persuadir o apelar a, se dan las citas. En pasiva significa, oye bien, ser persuadido. Ser persuadido, eso es lo que significa literalmente, ser persuadido. Entonces, perfecto pasivo, estar convencido, estar cierto, estar persuadido o haber sido persuadido, serán las citas. A luz de lo anterior, estos versículos requieren el significado que requieren o que exigen el significado de obedecer son escasos, mientras que los demás pasajes, entre los cuales está el que nos ocupa,
que es Hebreos 13:17, en que el verbo aparece en voz pasiva, sea perfecto o no, demandan el significado de persuadir. Esto es una opinión lingüística autorizada por hermanos que saben profundamente el griego. Entonces demandan el significado de persuadir, no de obedecer. Esto de obedecer es una ocurrencia de algún traductor que otro ha seguido. El texto no dice eso. Entonces, y someteos a ellos. Por otra parte, tal como se conoce el pasaje, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, ha sufrido no poca deformación. En primer lugar, la palabra pastores no está registrada allí. En segundo lugar, el verbo no es upacuo, someterse, obedecer, sujetarse, sino upeico, que es ceder, dar el consentimiento, dar la razón. Vemos entonces que nuestra propuesta, dejaos persuadir, sed dóciles, en la segunda edición, refleja el imperativo sin perjuicio del significado básico. Aún así, en la tercera edición, aceptamos el hecho de que dicha traducción parece estar bastante distante de obedeced, y como solución ecléctica, o sea, para no discutir, se propuso la traducción intermedia prestad atención, y así fue adoptada al texto actual. Estos son problemas que tenemos en el comité de traducción, y claro, como tienen que estar todos puestos de acuerdo, entonces dice, sí es verdad, pero entonces influye en la tradición, la fuerza, esto, el otro, aquello, lo demás, ya está bien, llegamos a un medio acuerdo. Pero lo que dice el texto, Donizetti, lo que dice el texto es, dejaos persuadir por quienes os dirigen. Esa es la verdad. ¿Me comprende? Correcto. Entonces nosotros vemos todas estas cosas y vamos progresando en la traducción. Después hay otra nota, pero ya hoy quizás no haya tiempo suficiente para leerla. Podemos seguirlo mañana si quieres. Pero mañana. Hay unas razones fundamentadas por las cuales el apóstol Pablo llamó a los ancianos de la iglesia para alarle las orejas y decirle, mire, tan pronto como yo, después de mi partida, por cierto que esas mismas palabras, después de mi partida, yo no sé si tenemos tiempo hoy, si no mañana, son exactamente las mismas que dice el apóstol Pedro. Y ambos, tanto Pablo como Pedro, cuando hablan de esa expresión, después de mi partida, porque ambos utilizan la misma expresión, después de mi partida, ambos relacionan los acontecimientos con los falsos maestros y con la falsa doctrina. Bien. De manera que mañana, si quieres, podemos analizar todo este problemón que se vino tan pronto como ellos partieron con el Señor. Tan pronto ya el apóstol Juan nos habla de Diótrefes, que amaba los primeros puestos de la iglesia. Sí. Y ya vemos en la historia cosas asombrosas, que si le prestamos atención, el primer obispo en hacerse obispo y en crear esta estructura fue ni más ni menos Colactanio de Jesús. Colactanio de Jesús quiere decir que mamó de los mismos pechos de Jesús, que lo que se llama el llamado hermano, que Jesús no tiene hermanos, Jesús tiene hermanos espirituales, no hermanos carnales, que es Jacobo. Él fue el que se llegó a construir un trono, así lo dice Eusebio en la iglesia, en la historia de la iglesia, por cierto, alabándolo a Jacobo como el primer obispo de la iglesia de Jerusalén, y ahí saca que parece que todavía existe el trono que él tenía. Imagínate, o sea, las cuestiones y los llamados padres de la iglesia no fueron menos. Entonces, esta deformación terrible de la doctrina empezó y se manifestó por escritos que afortunadamente hoy tenemos y podemos compararlos con la doctrina de la gracia de Dios.
La didaje, por ejemplo, eso es un adefesio doctrinal, eso es una cosa, bueno, sin ton ni son. Si quieren, los invito a los oyentes de Vive el Estéreo a que discutamos ampliamente el contenido religioso, deformante, perverso de la doctrina de la gracia que está contenido en la didaje. ¿Entiende? Entonces son Bien. cosas peligrosísimas que el apóstol Pablo nos la deja saber en Primera de Corintios 13, por ejemplo. Carlos, Dice, yo doy, y con esto termino, si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sí, dígame. Natalie Gantier le dice, respecto al tema existen dos palabras importantes a tratar relativas a la estructura de la iglesia, larteia y treskeia, que en una respuesta a una pregunta que le hice a Carlos, me la propuso para analizar este tema. Esto lo amplió en un correo que les mando, a ver si podemos estudiar ahora que estamos tratando este tema. Las palabras larteia y treskeia. Dice que usted en alguna ocasión le dijo que analizar esas dos palabras, dice Natalie Gantier. Y también, ahí, ¿perdón? Sí, muy bueno, me acuerdo. Saludos cordiales, Natalie. Bueno, haz tus propias conclusiones allí, puedes participar perfectamente. En vez de 2 seremos 3, me parece maravilloso. Arteia y treskeia es la diferencia entre el servicio a Dios y la religión. Y fíjate, si tú mismo, Donizetti, y yo tuvimos el enorme privilegio de participar de una manera histórica, podemos decir, en aquella entrevista con nuestro amado hermano que ya está con el Señor, fue promovido al cielo, nuestro hermano Francisco La Cueva. No, Francisco La Cueva, tu paisano. Ignacio Guevara. Ignacio Guevara, cuando estaba cumpliendo sus 60 años de ministerio. Sí. O sea, 60 años no son 2 días. 60 años. Y él dijo, no fundaría las iglesias de nuevo. ¿Qué haría si tuviera algo de qué arrepentirse? Me acuerdo tu pregunta, que claro, fue muy cáustica y fue muy oportuna y muy típica tuya. Entonces, aquel hermano dijo, sí, no fundaría las 400 iglesias, que nos dejó sin palabras a ti y a mí. Yo es la primera vez que me acuerdo que te quedaste callado. Sí, un hombre que fundó, imagínense, yo creo que llegó a fundar más de 500 iglesias y él dijo, y que se resistió a que le llamaran apóstol, decía, no, a mí no me digan eso, no, por Dios, no me van a decir eso. Mire, Norma de Ríos Ponce dice, buenos días a todos, estoy atenta escuchándolos y quisiera saber sobre donar sangre, y también sobre la cremación, cuando muere la persona, si es que en algún momento Carlos me enseña o nos enseña, eso queda pendiente también. Otra persona aquí en el chat, tenemos 61 personas conectadas, está diciendo como Noemí de Marchi, Hebreos 13:17, Belén Montiel La Pampa dice sí, 13:17 hace mención de obedecer a vuestros pastores, pero el que citó en el 13:7. Bueno, entonces les aclaro que la palabra pastores, según la traducción de la Reina Valera del 60, mirando esa, solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Efesios 4:11, Hebreos 13:7, Hebreos 13:17, Hebreos 13:24 y Primera de Pedro 5:4. Al respecto, Carlos mencionó que en el original griego, solamente pastores aparece en Efesios 4:11 y debe traducirse pastores. De resto debe traducirse como cuidadores del rebaño. Y sobre obedecer a los pastores fue la nota que Carlos leyó, donde dice, lo que dice realmente en el texto griego no es someterse y sujetaos, y cuidado, no quiero que alguien interprete que en este programa estemos invitando a la gente a rebelarse ante sus autoridades espirituales. Lo que estamos haciendo es simplemente buscando en la Biblia la mejor traducción o el mejor sentido de lo que quiere decir el texto. Entonces lo que está diciendo es que los pastores, que realmente son los cuidadores del rebaño, deben procurar convencer. La otra palabra que se usó, ¿cuál es, Carlos? En lugar de
persuadir. Eso. Deben persuadir. Ser persuadidos, o dejaos persuadir. Eso. Y no son los cuidadores del rebaño exactamente, sino en cuanto a pastores. En el otro caso es quienes os dirigen. Entonces, quienes dirigen en la congregación, que hacen parte del grupo de ancianos, la gente debe ser dócil y debe dejarse guiar y debe dejarse persuadir o conducir espiritualmente por ellos. Pero cuando se dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, es muy peligroso porque muchos están usando esa traducción errada al castellano para ejercer en cierta medida una especie de autoritarismo espiritual o ser unos dictadores espirituales, que casos se han visto donde alguien casi que le dice lo que tiene que hacer en su vida. Usted tiene que casarse con fulano, usted tiene que vender tal cosa, usted tiene que hacer esto, usted tiene que ingresar a la universidad y estudiar tal cosa. Entonces se convierte en una dictadura espiritual y hay un abuso de poder. Entonces, más bien pretendemos, en lugar de incitar a la gente a rebelarse, por el contrario, más bien lo que pretendemos con este programa es al contrario, invitar a la gente a que sea dócil, a que sea sensible a la voz de Dios, a que se dejen guiar, a que se dejen persuadir, a que se dejen llevar por aquellos que Dios ha puesto para que cuiden el rebaño. Entonces, a eso es lo que queremos, no lo contrario, no que se vuelvan groseros y rebeldes y dicen, no, en el original griego dice que yo ya no le tengo que hacer caso a usted, Fouchard lo dijo. Cuidado, en ningún momento se ha dicho eso. Carlos está diciendo que sean dóciles, que se dejen persuadir, que se dejen guiar por aquellos que están liderando o aquellos que están cuidando del rebaño. Eso es básicamente. Carlos, avanzó el tiempo de manera impresionante, 8:53 de la mañana. Gracias, mañana vamos a continuar. Usted solamente escribe en un papelito qué se le quedó entre el tintero que no alcanzó a decir para que mañana se pueda desahogar tranquilamente. Un saludo cordial, don Nicetti Barrios, para todos los radioescuchas de vivelestereo.com y hasta mañana. Hasta mañana, Dios mediante. Ahí teníamos a Carlos Fouchard, teólogo, erudito bíblico y traductor de la Biblia, quien nos está ayudando a entender esto.